Hablaremos esta noche de Delia Bacon y de su teoría acerca de la inexistencia de Shakespeare. Digamos, el 25 de abril de 1616 se anotó en el registro de la parroquia de Stratford la muerte de Shakespeare. Muchas veces se ha dicho que murieron el mismo día Shakespeare y Cervantes, lo cual no es cierto, porque todavía en Inglaterra no se había cambiado el calendario que ahora se llama gregoriano. Bien, o sea, seguían con el viejo juliano, así que había unas diferencias de días entre un calendario y el otro. Bueno, el caso es que ese día anotaron la muerte de Shakespeare. Sobre la losa que cubría el sepulcro se grabaron unos versos que, según la tradición local, habían sido dictados por Shakespeare días antes de morir, como es lógico. Leo los versos. Momentito. ¿Quién está llamando, señor? Ahora, en pleno programa. Creo que es Shakespeare. No, me están llamando desde Mar del Plata. Bueno. ¿Cuándo vamos a Mar del Plata? Apáguelo. Atiende y pregúntele. Apáguelo. Y dicen así los versos. Por amor de Jesús, cuidado que está en vibrador. Está en vibrador. Por amor de Jesús, guárdate, amigo, de cavar el polvo aquí escondido. Bendito sea el que respete estas piedras y maldito sea el que mis huesos mueva. 7 años después, apareció en Londres un volumen titulado Comedias, Historias y Tragedias de Shakespeare. Esa fue la primera colección de sus obras que se publicó. Durante más de un siglo, la paternidad de aquellos trabajos literarios fue aceptada sin ninguna duda. Sin embargo, hubo un momento en el que se iniciaron sospechas sobre la posibilidad de que Shakespeare no hubiese escrito lo que escribió. Algunos eruditos aseguraban que no podía conciliarse la brillantez y la variedad de la producción de Shakespeare con los pocos hechos prosaicos que se conocían de su vida. En 1811, Coleridge, amigo de este programa, pronunció una serie de conferencias acerca de Milton y de Shakespeare en Londres. Al comentar las obras de Shakespeare, expresó sus dudas en cuanto a que escritos de esas características pudieran proceder de un hombre vulgar. Decía Coleridge: ¿acaso se hacen milagros en broma? ¿Acaso elige Dios a los idiotas para que transmitan las verdades de los hombres? 26 años más tarde, Benjamin Disraeli, el ministro, ¿no?, dijo que se sabía tanto de Shakespeare como de Homero y dudaba si había escrito una sola vez una sola obra. En 1852 apareció en aquel debate Delia Bacon, una mujer que vivía en Nueva Inglaterra. Daba clases acerca de temas históricos y literarios. Se había dedicado al estudio de la literatura del período isabelino. Para Delia, las obras que llevaban la firma de Shakespeare habían sido escritas en secreto por un grupo de genios creadores que se habían unido con un exclusivo propósito. Para ella, el que conocíamos como Shakespeare era un simple actor. Aquel grupo creador, según Delia, estaba integrado por Francis Bacon, que no era antepasado de Delia, Sir Walter Raleigh y Edmund Spenser. Decía que estos hombres poseían peligrosas ideas democráticas en una época de absolutismo y que, ansiosos de promover la libertad, se habían propuesto difundir estas ideas mediante obras populares con fuertes alegorías políticas. Delia decía haber descubierto bajo los notables textos un osado y liberal sistema filosófico. Para refutar la existencia de Shakespeare como literato, Delia Bacon decía que no había una sola referencia acerca de su paso por ninguna escuela,
que vivía en una ciudad mercantil, Stratford-on-Avon, y en una familia ajena a conocimientos de la historia antigua y más lejana todavía de las costumbres cortesanas y los juegos caballerescos. Entre lo poco que se sabía de Shakespeare, había un detalle que no era nada laudable. Se sabía que había tenido que abandonar Stratford por robar venados en la propiedad de un tal Sir Thomas Lacy. Delia decía también que no había una sola prueba de correspondencia mantenida por Shakespeare con un editor, un crítico o un protector, y sobre todo no había sobrevivido ni un solo manuscrito. Las firmas que se habían salvado, que hoy vemos, según Delia, eran las de un iletrado. Antes de exponer su teoría, Delia quiso investigar más el tema y viajó a Inglaterra a buscar pruebas concretas. No quería publicar sus ideas sin antes haber visitado el lugar donde vivía Francis Bacon, sin haber examinado la colección de Shakespeare en el Museo Británico y, sobre todo, antes de haber levantado la lápida sepulcral de la tumba de Shakespeare, con la intención de encontrar allí documentos que corroboraran su teoría. Aseguraba Delia que en unas cartas de Bacon había detalladas instrucciones acerca de cómo encontrar un testamento y otros documentos relacionados con los verdaderos creadores ocultos en un espacio de la tumba del actor Shakespeare. Delia Bacon consiguió que Emerson escuchara sus conjeturas. Y Emerson le dio una carta de presentación ¿para quién? Para Thomas Carlyle. Justamente eran, si bien se trataban personalmente, extremos de una manera de pensar, ¿no? De dos maneras distintas de pensar. Emerson, por un lado, Emerson decía, por ejemplo, que la historia generaba a los hombres. Las circunstancias históricas daban lugar a determinados hombres. Dadas unas circunstancias, nacían tipos tales como un libertador, qué sé yo, un estadista, un esclavo rebelde, etcétera, etcétera. En cambio, Carlyle decía lo contrario. Decía que eran los hombres, los héroes, ¿no? Escribió un libro. Los héroes los que generaban la historia. Los héroes causaban los fenómenos históricos y no, como decía Emerson, los fenómenos históricos generaban los héroes. Pero igual le dio una carta de recomendación, vio cómo la escribió. Y allá fue Delia Bacon a la casa de Carlyle, ¿no? Golpeó la puerta para lograr algún apoyo en la investigación. Carlyle la recibió bien, pero en cuanto la mina le dijo a qué iba, la echó. Chao. Delia vivió en Londres en la miseria, encerrada en un cuarto espantoso, escribía su tesis y esperaba encontrar a alguien que la ayudara. Ayudara, creo que dije. Recibió algún dinero cuando una revista americana publicó sus artículos, pero eso duró poco porque los editores se asustaron por el contenido de estas revelaciones impertinentes y anularon el contrato. Pero después de un tiempo apareció Nathaniel Hawthorne, que era un escritor norteamericano, y le ayudó. Estaba como cónsul en Liverpool. Hawthorne, que aunque en desacuerdo con las tesis, le prometió buscar un editor para la publicación de sus investigaciones. Cito a Hawthorne. Escéptico ante los argumentos, pero subyugado ante su figura, opté por favorecer a la dama. ¿Le gustó? Le gustó la mina. Le gustó la mina. En verdad nunca sucedió nada entre ellos, pero a él siempre le gustó la chica y la acompañó con algún dinero y con recomendaciones. En 1856 Delia Bacon llegó a Stratford y quiso meterse en la tumba de Shakespeare para encontrar los datos que había descifrado de las cartas de Francis Bacon. Así que se fue hasta la iglesia de la Santísima Trinidad, estudió el sepulcro, le preguntó a un cura cuándo había menos gente,
Se le dijo que allá por las 8 de la mañana, ella fue esa hora, pero cuando llegó se encontró como con 20 niatos que estaban ahí dejándole flores al poeta, así que decidió colarse en el cementerio de noche. Digo yo, se me cae todo. ¿No? Me da miedo ya. Ahora. Ya me da miedo. Ya, mire cómo se me ponen los pelos de gallina. Bueno, lo hizo varias veces. Me refiero a colarse en el cementerio de noche. Pero cada vez que entraba, leía aquel epitafio tutankamónico que hemos leído al comienzo y no se animaba a correr la tapa, ¿no? Y nunca pudo vencer el miedo, renunció a la investigación y al sacrilegio. Decidió publicar el libro sin mover los huesitos de Shakespeare. Bueno. En abril de 1857, después de años de privación y obsesión, apareció el libro. Lo tituló La filosofía de las obras de Shakespeare revelada por Delia Bacon. Tenía 682 páginas y se editaron 1000 ejemplares. Allí Delia explicaba que a Bacon se le había ocurrido la idea de utilizar piezas teatrales como medio de propaganda y que eso podía ubicarse dentro del método de progresión que exigía que las verdades científicas y los asuntos políticos debían exponerse artística y gradualmente. El libro fracasó. Y más aún porque no había encontrado absolutamente nada en realidad. Sin embargo, Delia casi no se enteró del fracaso porque 2 meses después de la publicación, Hawthorne recibió una carta de un médico que se había hecho cargo de Delia y que terminaba así. Tengo la carta. Uy, esa carta es histórica. Me temo que hay muchos motivos para creer que Delia Bacon acabará decididamente loca. Hawthorne no la ayudó esta vez. Su trabajo como cónsul en Liverpool había terminado y se rajó a Italia. La locura de Delia Bacon alcanzó extremos tan agudos que la llevaron a un manicomio y luego un sobrino la trasladó a Estados Unidos y murió a los 48 años de edad en un sanatorio de Connecticut. Escribió Hawthorne: jamás hubo autor tan confiado como ella y ninguno fracasó jamás tan estrepitosamente. Debo suponer que el anatema de la lápida sepulcral de Shakespeare cayó pesadamente sobre su cabeza. Debo decir que ella le hizo elevada justicia al buen William. ¿Qué importa que lo llamara con otros nombres? Lo cierto es que nunca dudó de su excelencia. No está mal, ¿eh? Esta es la noticia que tenemos sobre Delia Bacon. Después de su muerte, algunos se entregaron a un frenesí de cálculos matemáticos y combinaciones cabalísticas para ver si encontraban las señales que Delia había visto en las letras de Shakespeare. Allá por 1970, alguien calculó que había 5.000 libros y artículos publicados que dudaban de los escritos de Shakespeare y señalaban a 57 otros escritores como los verdaderos autores. Hemos ido a la discoteca, donde en realidad había una serie de personas que fingían ser el discotecario. Este grupo de personas nos alcanzó una milonga que va a cantar don Alberto Merlo y que se compuso pensando en esta duda acerca de la paternidad de los escritos de Shakespeare y que se llama ¿Será él? Con preguntas. ¿Será él? ¿Será él? Canta Alberto Merlo.